ahora tiene 23, así que imagínense los años. Así que igual de joven. Ella es igual de hermosa y joven. Amén. Bendiciones, hermanos. Tengo un libro de testimonio para contar, pero me quiero enfocar en algo que quiero compartir con ustedes, que es cuando el Señor tiene llamado y tiene propósito en nuestras vidas. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir los sueños, los anhelos, lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Pero el Señor es grande y poderoso, y Él es el que pelea por nosotros. Y yo les quiero contar el testimonio de mi hija mayor. También dice la palabra en Salmo 138:8 que tiene propósitos. Dice, Dios tiene propósitos para mí. Y yo quiero compartir esos propósitos, esos planes que el Señor eran los que tenía para mi hija, pero el diablo los quiso truncar. Y fue muy difícil en la primera etapa. Fue muy difícil la primera etapa entender, porque cuando viene Satanás sabemos que viene a eso, a robar, a destruir y a matar. Y ella, excelente alumna, con promedio alto, abanderada, siempre tuvo las mejores calificaciones, estaba en la secundaria, tenía 17 años en ese tiempo, y yo le empecé a notar que ella era una chica muy alegre, muy dinámica, y la empecé a notar con mucha tristeza y que empezó a deprimirse. Y ahí empezó una lucha grande. Es mucho lo que tengo que contarles, pero voy a tratar de resumirles para que ustedes puedan entender a lo que quiero llegar. Y ella empezó con dolores de cabeza, con circunstancias que no las podía entender en ese momento. Yo empecé llevándola al médico y no me pudieron ayudar. Neurólogo, la gente que la veía no sabía qué lo que era lo que a ella le pasaba. Y empezó a estar en un estado que no sabía yo qué era lo que pasaba en ese momento, pero eran manifestaciones demoníacas lo que ella estaba pasando. Y yo no conocía en ese tiempo qué era lo que ella pasaba. Entonces buscamos ayuda en la Iglesia Católica, y no nos recibimos, pero nosotros ya nos habían hablado del Señor y nos habían quedado. Por eso, cuando hay palabra y queda grabado en nuestros corazones, llega el momento en que nosotros sacamos, porque queda la semilla sembrada. Y recordamos que nos habían hablado del Señor, y una persona que trabajaba con nosotros, que él nos habrá visto mal en ese momento y no sabía cómo llegar a nosotros, pero el Señor ya tenía un plan y un propósito con la familia y en especial con ella. Y llegamos a un pastor Juan Carlos, y llegó a nuestra casa y nos contó lo que a ella le estaba pasando. Ella se transformaba, se golpeaba su cabeza, quería morir, nos decía que se quería morir, y me tuvo que entrar a la guerra el Señor así directamente, sin conocer nada, y la puso a mi hermana Mabel, una guerrera, una compañera que luchamos 4 años y medio con mi hija, y ella llegó a tener la máxima locura, llegó hasta la esquizofrenia. Pero en todo ese transcurso, durante esos 4 años y medio, Satanás tenía planes malos para ella, para derribarla. ¿Por qué? Porque había un llamado y había un propósito en ella. La dejó sin caminar, estaba paralítica, no veía, estuvo en estado de inconsciencia esos 4 años y medio que les cuento. Tenía momentos de lucidez, tenía cáncer de todos los tipos, cáncer cerebro, en mamas, cáncer en hueso. No había lugar que ella, todo su cuerpo no servía para nada. Y yo me la ponía en los pies y la hacía que ella caminara, la abrazaba y la llevaba al baño, pero doy gracias a Dios porque en ningún momento la internamos. Ella había perdido completamente la razón, no nos conocía, ella actuaba como una persona que pierde la razón de su mente, no pierde su mente totalmente. Y el diablo, cuando toma el control de la mente,
Solamente Dios lo puede regresar al estado que Dios nos ha creado. Y tuvimos que atravesar muchas batallas, porque él lo que quería era que ella se suicide, y el diablo que viene por las almas, que quería su alma. Entonces entré en una batalla que el Señor me empujó directamente, y tuve que pelear hasta con principados, hermanos. No se imaginan el horror que es eso, con las huestes más fuertes espirituales, con Belcebú tuve que pelear con Napoleón, con el destructor. Y ahí conocí todo lo que es el mundo espiritual y cómo se desarrolla y cómo se maneja lentamente, cómo hay que atravesar todas estas cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque pude conocer profundamente cómo es la guerra espiritual, lo que Satanás hace un camino de hormiga, él no se cansa. Él desde el vientre, desde mi vientre, había puesto espíritus asignados para que en determinada edad se llevara a cabo. Es extenso, ¿no? de contarle, porque ella a los 17 años le pasó esto, y a mí me pasó muy parecido a la misma edad. Por eso hay que cuidar las generaciones, hermano. Aquí hay otra cosa también que le voy a contar. Él viene por las generaciones, él vino por mi generación y también está atento por su generación. Por eso debe levantarse y luchar. Y ella en esos 4 años y medio, bueno, perdió su carrera, lo que ella estaba estudiando, hasta que el Señor hizo una obra poco a poco, magnífica en ella. La fue sacando adelante, empezó a caminar, empezó a sanarse, empezó a reconocernos, pero yo no falté ningún culto a la iglesia y no falté casi ningún día para que ella fuera libre. Por eso hay que resistir y hay que perseverar hasta el final, porque el Señor tiene la victoria para cada uno de ustedes. Él ha venido por todos nosotros y el diablo también, pero el Señor viene como poderoso gigante para derribarle las otras al diablo. Bueno, podemos decir que Dios hizo una obra espectacular, pero quiero cerrar. Y bueno, ella se levantó, se sanó, su mente, su cabeza, sanó totalmente, sin medicación, porque no era medicación, sino que era todo espiritual lo que ella tenía, devolvió la movilidad a todo su cuerpo, y ella pudo recuperarse y siguió sus estudios. Se recibió en la docencia, siguió un tiempo más, se casó con un pastor de Perú, y el Señor la tuvo que sacar de acá y llevarla hasta allá para cumplir su llamado y su propósito en ella. Ahora ellos tienen su iglesia, ella es una pastora profeta y está trabajando allá en aquel lugar. Por eso no se rinde, hermano. Cuando el Señor tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros, lo importante es que usted persevere, se levante y siga y le crea. Créale al Señor, porque Él hará